están? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Al Estilo Juliana y durante los últimos días todos hemos estado a la expectativa del caso Ciro Castillo. Esto porque la fiscal Rosario Lozada, que estaba llevando a cabo la investigación, había dicho que antes de fin de mes, es decir, hoy día vencía el plazo, de todas maneras presentaba el informe final con las conclusiones de la Fiscalía, del Ministerio Público, de todo lo que se había logrado recaudar, reunir desde que arrancó esta investigación para saber qué fue exactamente lo que sucedió en el caso de Ciro, por qué murió, si lo mataron o no. Lo cierto es que hoy hubo novedades y novedades bastante importantes. No es que la Fiscalía, el Ministerio Público haya dicho, ok, esta es la culpable o este es el culpable o no hay culpables, yo pido, acuso, solicito tantos años de pena privativa de la libertad o no solicito nada. No, dijo, quiero 120 días más para investigar, pero ahora ya la Fiscalía no tiene nada que ver. El caso está judicializado, es decir, a partir de ahora mismo, porque la noticia fue dada hoy, es el Poder Judicial el que tiene esta, que de hecho es una papa caliente, porque de una u otra manera es una historia que se convirtió en un tema bastante mediático y que todos hemos seguido en el transcurso de los últimos meses. Así que hemos decidido invitar al doctor Ciro Castillo, porque él nos había prometido hace poco, la semana pasada, si no me equivoco, cuando estuvo con nosotros, que apenas tuviese novedades acerca del caso, iba a estar aquí en El Estilo Juliana. Gracias, Ciro, por estar acá. Gracias, Juliana, muchas gracias. ¿Cómo tomaste la noticia? Te voy a ser sincera, yo me sorprendí. Yo pensé que hoy finalmente en el informe final iba a salir ese resultado que todos esperábamos, es decir, las conclusiones y se iba a determinar si había un culpable o varios y cuánto de pena de cárcel iba a pedir la Fiscalía, pero no fue así. Bueno, en realidad lo que la fiscal ha hecho es acusar a Rosario por homicidio. La acusa, ella misma lo ha manifestado por televisión, la acusa por homicidio simple. Así es. Pero no ha previsto el otro delito por el cual yo denuncié por homicidio y por encubrimiento real y personal contra los que resultaran responsables. Eso lo hice el 7 de julio del año pasado. Pero es una acusación diferente, porque generalmente lo que hace el Ministerio Público luego de terminar una investigación es, ok, para mí la principal culpable es esta señorita o este señor y yo pido tantos años de cárcel. No, se ha solicitado una extensión para la investigación. Claro. Es decir, tienen que pasar ahora 120 días más, 4 meses. Estamos frente a un nuevo Código Procesal Penal. Es cierto. No es el código antiguo. El código antiguo era un código un poco más, le dicen los abogados, inquisidor. Le daba a la policía un papel más preponderante. Sí, claro. En el código actual, este procesal penal nuevo es un código de tipo garantista. Garantiza más los derechos humanos de la persona señalada, imputada, inculpada, ¿no? Entonces, estamos frente a algo nuevo, pero en realidad lo que ha hecho la fiscal es prácticamente iniciar la judicialización del caso ya. Ella ya no va a hablar más del tema y ya no puede opinar. No, ella sí puede. Lo que pasa es que lo que no ha quedado claro, por lo menos la gente maneja de otra manera, piensan que son los jueces los que van a manejar esto. No es así. No, son fiscales. Ella, la Fiscalía, el Ministerio Público, ella o los fiscales que se claro, van a continuar investigando, pero ya a través del Poder Judicial, porque está judicializado el caso. Ya hay un juez que está como veedor, por supuesto, que está controlando plazos y que se lleven los procesos como debe ser, ¿cierto? Así es la cosa. Pero para llegar a ese proceso de, digamos, formalización de la investigación, se tiene que denunciar. En este caso ya se ha denunciado a Rosario por homicidio. Por homicidio. Algo que finalmente la otra parte, es decir, Rosario, su madre, su padre, sus abogados y compañía, no esperaban. Ellos estaban absolutamente seguros que en el informe final Rosario Lozada, la fiscal, iba a decir, señores, esto se archiva porque aquí no se pueden determinar responsabilidades. Claro, es más, estaban especulando la probabilidad también de que la fiscal denuncie no por homicidio, sino por abandono de persona en peligro. O por omisión. O por omisión, qué sé yo, pero se ha denunciado por homicidio y esa es la denuncia.
y ese es el sentido que tiene que tener la investigación. ¿Y te han dado alguna explicación del por qué esta demora? Porque venimos esperando ya varios días, ya ha habido, como decía al inicio del programa, muchísima expectativa con referencia a este tema. ¿Por qué tanto? ¿Tiene algo que ver, no sé, te lo pregunto, el video que apareció en el programa Punto Final? Yo pienso que no, yo pienso que no. Yo pienso que el video más bien tiene una connotación de tipo mediático, pero no jurídico. ¿No es cierto? Ahora, la demora de esto que el público llama demora, en general, es solamente el cumplimiento de plazos. Esto debió haberse resuelto pues en un mes o dos, pero cuando la fiscal declara el caso complejo y cuando las pruebas que la fiscal estaba buscando para archivar o para acusar no aparecen por ningún lado, son pruebas que no son borradas adrede, ¿no? Sí. Son pruebas que son ocultadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Se hace más difícil la investigación. Si tú tienes gente que está borrando, en este caso la policía, que borraba pruebas, que festinaba todo el escenario del crimen, que hacían desaparecer cosas, etcétera, etcétera, se hace más difícil. Por lo tanto, no habían pruebas, porque las pruebas estaban siendo borradas. Después empezaron a aparecer pruebas ya de más peso, como por ejemplo las pruebas que provienen de la autopsia, las pruebas que provienen de declaraciones de los mismos bomberos que salieron en los diarios, que dicen Rosario nos dijo tal cosa en contraposición a todo lo que ella decía, nos dijo que Ciro estaba en un precipicio con las piernas y los brazos rotos, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas pruebas, más las últimas que aparecieron de policías que declaran, el policía que reemplazó al mayor Grandes en Chivay declara que esto ha sido pues una cosa que no se ha hecho absolutamente nada como debería hacerse, había mucha irregularidad, etcétera. Yo me imagino, porque esto es el terreno de imaginarse nada más, que la fiscal ha tomado en cuenta estas cosas y muchas otras, y ha llegado a la convicción de que efectivamente acá se trata de un homicidio, no se trata de un resbalón. ¿Y has leído el informe final, Ciro? Todavía no. Mira, he estado en tanto ajetreo, ya debe estar en la computadora, ya me deben haber enviado, pero lo voy a leer y voy a tratar de interpretar como médico, ¿no? Claro, no, sí, o con tus abogados, porque ahí va a salir en realidad cuáles han sido los elementos que han motivado a la fiscal a denunciar por el delito de homicidio a Rosario Ponce. Claro, lo que pasa es que la fiscal ha hecho también una advertencia por televisión, ha dicho este caso sigue siendo reservado y está judicializado, exactamente, ahora más está judicializado, y también dijo, yo no voy a hablar más al respecto. Exacto, yo he hablado con mi abogado, con Juan de Dios, y también con Mario Moretti. Ellos me han explicado de lo que te estoy diciendo ahora. Mario también ya ha sido acusada, me dices, por homicidio. No se trata de que está pidiendo solo una ampliación, sino ya hay una acusación, y los 120 días son para abundar más en otras pruebas o en las que ya existen sobre la acusación. Ya no se puede estar haciendo otras teorías de que acá no ha habido crimen, que había una... No, ya hay una acusación, entonces se trabaja sobre ese tipo legal. ¿Y cómo tomaste esta noticia, Ciro? Tú que tienes tanto tiempo, además manteniendo tu posición de que a tu hijo lo mataron, o sea, mucha gente te decía, no, Ciro, pero no ha sido así, de repente él resbaló, cayó, ¿por qué pensar que Rosario le pudo haber hecho daño? ¿Por qué pensar que hubo terceras personas en el Colca? Y tú seguías terco en tu posición de no, yo insisto que a mi hijo lo mataron. Bueno, ahora la fiscalía te está dando la razón, te está diciendo, yo acuso por homicidio. Y ojalá que el tiempo y la investigación nos den la razón de que acá había un homicidio y ha habido encubrimiento. Primero, yo te agradezco, Juliana, en nombre de Charo, Antonio, María Gracia y de mi hijo Cucho de Ciro también. Te agradezco por las oportunidades que nos has dado tú, y en tu persona agradezco al periodismo en general, porque ha sido pues el periodismo el que ha sacado a la luz todo esto, ¿no? De alguna manera, ya sea a lo mejor hasta a veces de manera contradictoria, a veces hasta a veces exagerada también, y exagerada o lo que sea. Y hasta María, también hay que decirlo. También, pero la han sacado a la luz. O sea, ¿te imaginas las 10.000 personas desaparecidas sobre las que ni siquiera ha habido amarillismo ni nada, sino simplemente se han ignorado esos casos, se han olvidado de ellos? Son 10.000 personas en los últimos 5 años. ¿No? Entonces, frente a ello, pues yo lo único que manifiesto, y en tu persona todo el periodismo, es agradecimiento. Nosotros nos sentimos, ¿qué sentimiento nos embarga ahora? No es un sentimiento de alegría, ni mucho menos, Juliana. Lo que estamos viviendo es una tragedia.
todo crimen es una tragedia que involucra a dos, a la víctima y al victimario, ¿no? Entonces es un crimen de la humanidad, de los seres humanos, y debemos tomarlo en ese sentido. Yo no estoy de acuerdo con las expresiones que a veces aparecen pues en las películas de Europa o de Estados Unidos, donde terminado el juicio la gente agarra y se abrazan y saltan y como si estuvieran celebrando no sé qué, ¿no? Entonces eso no se condice con la naturaleza humana, ¿no? Con el respeto que debemos tenernos entre las personas. Ciro, hace unos días todos nos quedamos sorprendidos cuando un programa de televisión presentó un video donde hablaba el abogado de Rosario Ponce y decía que él no se tragaba el testimonio de su defendida, es decir, de Rosario, y que ella le había contado que mantenía una relación con Ciro porque él le suministraba marihuana. Su vicio, dice ahí. Su vicio. Su vicio. ¿Cómo tomaste tú mira, si yo información? No hubiera conocido a Ciro en todos sus aspectos, si yo no hubiera visto la prueba que le hicieron en los cabellos, en donde se demuestra que nunca consumió drogas, porque esas pruebas duran meses, diría, pues bueno, se drogaba junto con ella. Pero lo que sucede es que probablemente le proporcionaba el dinero para que ella continúe con su vicio. Pero puede que estas declaraciones del abogado de Rosario, que según él además han sido tergiversadas, editadas, manipuladas, hayan de una u otra manera contribuido para que la fiscal decida denunciar por el delito de homicidio a Rosario Ponce, porque estamos hablando del propio abogado que está diciendo, yo no le creo, como que mañana Moretti se ha grabado con cámara secreta y diga, yo no le creo al papá de Ciro nada. ¿Cómo no le vas a creer? Entonces, ¿cómo defiendes a una persona en la que no confías? Claro, lo que tú acabas de decir es una cosa que es un excelente ejemplo de una doble moral, ¿no? Absolutamente contradictorio, además, ¿no? Y además es algo pues que nos enseña de que no solamente en el Poder Judicial, sino en todos los ámbitos del quehacer peruano, tenemos gente así, de doble moral, ¿no? Y eso no debe ser. Bueno, pero eso en fin es tema de otro asunto. Es que Ciro, en este caso han habido muchas contradicciones, empezando por las cosas que han ido saliendo y las primeras declaraciones de Rosario Ponce. Lo sabes tú, lo saben los televidentes, la primera entrevista larga que da Rosario Ponce me la dio a mí. Yo trabajaba en otro canal como reportera de investigación, fui a su casa y le di la oportunidad de que se explayara al punto de que ese reportaje se dividió en dos partes, cada parte más o menos duró entre 14 y 15 minutos, es decir, una nota informativa mucho más larga de lo que suele ser, extensa de lo normal, pero ella no lo tomó bien, dice que yo en realidad la hice quedar como loca, porque no pudo decir que había editado manipulado, yo no tengo la culpa, pero hay un aspecto en ese reportaje que hiciste, cuando Rosario quiere hablar algo, la madre le prohíbe, le dice, no hables eso. No sé si te acuerdas. Ah, no, claro, cuando se refería, me acuerdo perfectamente, al tema de los mensajes de texto. Exactamente. Por eso te voy a pedir que te quedes conmigo todavía, porque tenemos que hacer una pausa comercial y cuando regresemos hemos tomado este reportaje. Por supuesto, le doy el crédito a Frecuencia Latina porque es un material que pertenece a Canal 2, pero lo voy a utilizar porque es un material audiovisual que sirve, que va a contribuir en esta entrevista. Además, finalmente la entrevista la hice yo. O sea, regresamos con eso, vamos a desmenuzarlo y vamos a hablar de lo que fueron las primeras contradicciones y que de hecho fueron las principales razones para que la doctora Rosario Lozada dijera, no, acá hay algo extraño, ha llegado el momento de denunciar a esta señorita por el delito de homicidio. Volvemos con eso y más, no se muevan. Exacto, sí, pues ese